¿Cómo están ustedes? Siguiendo la ruta bíblica del Señor Jesucristo, se hace necesario poder estudiar y describir para llevar ante ustedes, de acuerdo con la palabra de Dios, un hecho o situación que es muy común en la sociedad contemporánea o de hoy y también en nuestro país, sobre el tema de la religión y el religioso, como un estado de la institución religiosa y sus miembros, y que se ha enquistado como una realidad a través de la historia entre el común de la gente. Primero, se hace necesario definir el concepto de religión para poder contrastarlo con los nombres con que el Evangelio identifica a los hijos de Dios y que en estos últimos tiempos dista mucho de ser una religión y que explicaremos más adelante. ¿Quién habla cuando conversa con algunos seguidores de este programa y que me preguntan o me dicen algunos un poco enojados porque no les gusta a veces escuchar las verdades del Evangelio y me dicen, usted es un religioso, usted cobra diezmo, usted es de las personas que vive de la religión. Y en realidad eso está muy enraizado en algunas personas, principalmente en jóvenes del día de hoy, que viven en un mundo relativista y que ellos consideran válido el poder llevar a cabo sin que nadie les diga nada sobre el estado de situación en que ellos viven con relación a su conducta y a su moralidad. Si bien es cierto, quienes predicamos el Evangelio no pretendemos de ninguna manera juzgar a nadie desde el punto de vista de las intenciones, pero sí podemos ver cómo nuestro país y el mundo ha ido tomando por un derrotero que no es conveniente. Y desde ese punto de vista vale el juzgar las actitudes que están a la vista. Y que hoy día, cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, ellos se ven reflejados y sus pecados saltan a la vista. Y es la palabra del Señor, no al que predica y que los acusa, es decir, quien los hace ver de que sus caminos están extraviados. Por lo tanto, ellos tienen como defensa, y con mucha fuerza y a veces con mucha vehemencia, y a veces también desprovistos de todo tipo de delicadeza, hacen notar como que si el concepto religioso abarcara a todas las personas que hablan de Dios y en particular del Señor Jesucristo. Nosotros demostraremos a la luz de este estudio de que el religioso es alguien muy distinto a quien es creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro, y allí es que está orientado este programa. Pues bien, lo haremos tratando de contestar la siguiente pregunta, que el común de la gente y aún muchos creyentes no tienen claro. ¿Qué es la religión? Bueno, debemos entender que la religión es un sistema creado e inventado por el hombre, que ha sido reglamentado por una ideología o una forma de actuar que es por esencia, como ya hemos dicho, una invención humana. Y es el hombre, este hombre, con base a su interpretación, ha creado principios y valores con relación a la forma de actuar, los valores y por lo tanto los ritos y jerarquías que en este contexto o sistema religioso se encuentran. Resumiendo entonces, la religión es un sistema eminentemente humano, de invención humana, que puede tomar como base un concepto cristiano, bíblico, pero que en el fondo lo acomoda a su particular forma de ver y de entender las cosas. Sigamos. Existen, en este contexto que ya hemos señalado, una ideología es su declaración de fe
que ha sido creada no con bases bíblicas, sino que con bases eminentemente humanas, eh, veamos qué sistemas religiosos hoy día existen desde el punto de vista de esta concepción. El catolicismo romano, que se identifica como católico, o católico apostólico romano, si usted quiere. El anglicanismo, que es una derivación cuando Enrique VIII, como problemas tenía él para poder casarse y divorciarse con sus esposas, él crea entonces la religión, estoy hablando, la religión reformada, que lleva el nombre de anglicanismo. Y estos hombres se llaman a sí mismos anglicanos. Después vienen los testigos de Jehová, quienes han adaptado también de acuerdo a su propia particular forma humana de ver las cosas, han establecido una religión que se autodenominan los testigos de Jehová. Y los hombres que están dentro de este sistema religioso son justamente los testigos de Jehová. Después, dentro de esta categoría también de religiones, están los adventistas o sabatistas. También ellos se autodenominan como adventistas. Y saliendo un poco también del ámbito de las religiones propiamente entendidas, podemos también establecerlo dentro de este sistema humano que tiene las características que ya hemos señalado, es decir, una ideología y una invención netamente humana. También caerían en este mismo contexto el marxismo, que se autodenominan como marxistas, en su época el nazismo, que hoy día se llaman nazis, también existen los llamados neonazis hoy día, que son ideologías, y la también llamada últimamente muy peligrosa a mi juicio, a nuestro juicio como creyentes, por lo que encierra, por lo que la propia palabra de Dios habla sobre este tipo de religión, tan la ideología de género, quienes tienen múltiples identificaciones, como por ejemplo están ahí las lesbianas, los gays, los trans. Hoy día existen más de 80 identidades de género en el mundo distintas. El otro día podíamos ver con sorpresa cómo un joven, no sé si era japonés, se autodeclaraba, no recuerdo el nombre, pero él se había casado con una mujer virtual que había creado otra familia y que le había pedido la mano en matrimonio, y que este hombre se había casado con una mujer virtual. Y en el país, si no me equivoco, Japón, no creo estar equivocado, o un país asiático, el Estado lo casó y está casado con una mujer virtual. ¿Cómo la vio? Bueno, digamos, todas estas instituciones caen dentro del concepto religioso, pues se basan, como ya hemos dicho, en una ideología creada exclusivamente por la mente humana, con sus normas y principios que reglamentan la existencia y la convivencia humana al interior de esa religión, tal como el hombre, desde su propia interpretación, ve o se imagina que ya sea a Dios o al hombre o a la sociedad. Estos mandan a que el ser humano se comporte o viva según códigos de éticas o moral, o cuanto más agregan, en el caso de algunas medias allegadas al cristianismo, los mandamientos. Bien, en contraposición, ahora se hace necesario definir la forma en que el propio Dios, y no el hombre, el propio Dios y no el hombre, ha concebido y nos manda a que vivamos fijando Dios y no el hombre sus normas y conductas. La iglesia cristiana del mundo evangélico tiene como única fuente de inspiración la Biblia o Evangelio o palabra de Dios. Los cristianos creemos que
el Evangelio es una palabra, o sea, es la palabra de Dios, no es un libro, es la palabra de Dios y por lo tanto es una palabra viva. Es Dios que nos habla por medio de su Evangelio a través del Espíritu Santo. Repito, la iglesia cristiana del mundo evangélico tiene como única fuente de inspiración la Biblia o Evangelio o palabra de Dios. Y las iglesias o asambleas locales, eclesia en el griego, se conforman o constituyen de acuerdo al modelo instituido por el propio Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, según el modelo de los apóstoles. Vamos al Evangelio que nos dice, Hechos 2:42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, el Evangelio, en la comunión, es decir, un solo sentir, y en el partimiento del pan o cena del Señor y en las oraciones. ¿Se da cuenta que el Evangelio o la iglesia cristiana es sencilla? Ahora bien, veamos qué nombres nos da el Señor en su palabra a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. El Evangelio nombra a sus hijos de la siguiente manera. 1. Cristianos. En Filemón 1:5 y Hechos 11:26 se refiere. Leamos Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, refiriéndose a los apóstoles. Y los discípulos, los apóstoles y sus discípulos, fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. La Biblia entonces nos identifica como cristianos. También el Evangelio nos llama santos y hermanos. En 1 Corintios 14:26 habla al respecto y también en Colosenses 1:2. Vamos a leer esta última cita, Colosenses 1:2. Dirigiéndose a los que formaban parte de la iglesia, a los santos y hermanos en Cristo que están en Colosa. El apóstol Pablo está en su carta a los colosenses, está justamente saludando a los creyentes y les llama santos y hermanos en Cristo. Cuarto nombre, creyentes. En 1 Corintios 14:22, en 1 Corintios capítulo 2:21, que es el que vamos a leer, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se identifica? Creyentes. Otro nombre con el cual nos identifica el Evangelio. Veamos. Salvos. Eso aparece en Hechos 2:47. Leamos la última parte del versículo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, otro nombre es salvos. Pues bien, nosotros los que hemos creído, y en particular quien les está hablando, prefiero que el mundo nos identifique como cristianos y no como religiosos, pues hemos establecido que nuestra doctrina y modelo y artículo de fe no es de creación humana, sino instituida, como ya hemos demostrado, por el propio Señor, por su Santo Espíritu, en el Evangelio o palabra de Dios. En este contexto,
una asamblea cristiana o iglesia ha sido instituida por cristianos, creyentes, salvos, hermanos, etcétera, bajo mandato divino, y su único objeto de adoración, escúcheme bien, su único objeto de adoración es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por mí y por todos los que han creído en su obra expiatoria. En la cruz se lo han confesado y viven una vida de arrepentimiento en santidad, que solo significa la palabra santidad, apartarse de pecado. Este concepto bíblico de santidad como un hombre apartado del pecado contrasta, pues que la santidad no es lo que plantea el catolicismo, por ejemplo, en el sentido de llamar santos a aquellos que según ellos, que ellos mismos los instituyen, por ser buenas, por ser personas con buenas obras, obras excepcionales, y dicen que por ello Dios les tiene una deferencia especial y son intercesores de los hombres ante Dios. Debo decirles que se confirma lo que hemos dicho anteriormente. Esta es una invención y un análisis producto de una meditación puramente humana. No hay ejemplo alguno en la Biblia o palabra de Dios o evangelio que diga que ser santo o vivir en santidad son personas súper espirituales que han logrado grandes éxitos como hombres y que el Señor los estima en forma particularmente especial. No existe ningún ejemplo al respecto. Son santos y tienen santidad a aquellos que el Señor añadía cada día a la iglesia porque habían confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el propio Señor Jesucristo quien dice: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, los santos aquí, señora, señor, no corren. No lo digo yo como una petulancia o una ocurrencia, lo dice el Evangelio. Y repito, el propio Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, a Dios, sino por mí. Y luego también dice el propio Señor: yo soy la puerta. También dice: yo soy el pastor. Yo soy la luz. Yo soy la verdad. Bueno, debemos decir que el camino de las religiones, y entre ellas el catolicismo, por ejemplo, se acomoda más a la vida de muchas personas que no se han convertido, que no son salvos, que no son cristianos, que no son creyentes. Pues siendo esta religión como otras una obra humana, enseña que es el propio hombre y no Dios quien debe llevar el control de su vida con su propio esfuerzo para conseguir una paz con Dios y consigo mismo, y así la vida eterna, negando en la práctica lo establecido en el Evangelio. La salvación es por gracia, es decir, por la fe en Cristo crucificado, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos. O sea, no es una obra humana. Las religiones dicen que el hombre puede ser capaz de lograr la felicidad, y así el hombre quiere. Primero quiere tener un auto, lo tiene. Oh, si yo tuviera un auto voy a ser feliz. Tiene el auto, se aburre del auto. Oh, yo me enamoré de esa chica tan linda, uy, es hermosa, qué sé yo. Llega el tiempo y el inconverso, al ver que esa mujer, que debía ser su pareja para toda la vida, empieza a cambiar, se pone fea, ya no le satisface, venga otra. O si yo tuviera dinero, puta que sería feliz. Llega a ser millonario, y hay muchos millonarios que se han suicidado producto de que no han sido felices, porque han buscado su propia felicidad. Los cantantes que son muy, pero muy, muy ricos, han llegado todos a caer en las drogas. Algunos han muerto. Elvis Presley y una mujercita, la del guardaespaldas, Whitney Houston creo que se llamaba, ella murió también
en su latina del baño, producto de la droga, que se durmió y se ahogó con el agua, y así existen muchos otros. Para nosotros que predicamos y os enseñamos la palabra de Dios, es muy frustrante poder entender que el ego humano y su dureza de corazón no quieren acercarse a Dios, porque queda en evidencia que muchas cosas de su accionar humano son pecaminosos, quedan de manifiesto ante la palabra del Señor. Tales cosas son, por ejemplo, adulterio, fornicación, borrachera, perversión, robos, mentiras, etcétera, y que no quieren abandonar. Sin embargo, las religiones dicen, no, pórtate bien. No le dicen, abandona tu pecado. Y por lo tanto, el mundo no tiene problema ni con Buda, ni con Alá, ni con Zoroastro, ni con ninguno de los grandes líderes humanos de religiones en el mundo. Porque ninguno de ellos realiza una obra sanadora y una obra redentora. Ellos le dicen, haz tal cosa, sigue sigue esto otro, evita esto otro, y quizás puedas encontrar la paz eterna. Sin embargo, es el único Dios nuestro Señor quien dice, cree en mí y vivirás, cree en mí y serás perdonado, porque yo te salvé cuando morí en la cruz y resucité para que tú puedas mirar a Dios como si nunca hubieras pecado. Tus pecados pasados, presentes y futuros mueren conmigo en la cruz, y yo vencí la muerte y resucité, así para que el día que tú mueras, porque has sido lavado con mi sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, y tú te arrepentiste, puedas también estar conmigo en las horas celestiales que yo he ido a preparar para ti. Quisiera poder referirme a un caso real, sin nombrarlo, de una persona que cayó presa de una enfermedad que lo llevó a estar muchos días en el hospital, grave, postrado en cama, no podía levantarse, no podía hablar, se pensaba que era más seguro que falleciera a que se recuperara. Las personas que lo conocían y que lo querían estaban muy preocupados, muy preocupados. Un hombre del Señor, que le conocía muy de cerca, un día en su casa despertó muy temprano y se sentó en la cama inquieto, con un fuerte deseo de visitarle. Y no vivía en el lugar donde estaba el hospital, donde esta persona estaba muy enferma. Y le dijo a su esposa, levántate, vamos a ir a tal ciudad, a ese hospital, a ver la persona que tú y yo conocemos, pues tengo un fuerte deseo de verle. Hacía más de un mes que estaba ya en el hospital y no había ido a verlo. Pero en ese día sintió un deseo incontrolable de poder ir a verle. Pues bien, cuenta que llegó al hospital y pidió permiso para hablar con él, y le encontró postrado en la cama. Como ya dije, no podía hablar. Esta persona que lo visitó solo podía ver su semblante y el movimiento de sus ojos, porque no podía hablar, solamente lo miraba. En ese momento, dijo, sintió la necesidad imperiosa de orar por él. Y luego de haber orado por él, y sin meditar antes lo que le iba a decir, le dijo, tú te recuperarás, volverás a caminar y a hablar, pero recuerda, tienes muchas cosas que arreglar con Dios. Él te dará una nueva oportunidad
habiendo dicho eso, con mucho cariño, depositó un beso cariñoso en la frente de esa persona y se retiró. Desde aquel momento, esa persona creyente que trabajaba en la obra del Señor, supo en su corazón que esta persona tendría una nueva oportunidad. Y así fue. Hoy se encuentra recuperado. Puede hablar, puede caminar, puede hacer vida social, puede salir, puede estar con sus amigos. Él está muy agradecido de la gente del hospital que lo atendió humanamente y lo atendió muy bien. Pero no cabe duda para la persona del Señor que la obra la hizo el Señor. Porque la característica de la enfermedad era que él debía evolucionar desde el punto de vista físico, bueno, ayudado por algunas cosas que los médicos hacían, para que él pudiera recuperarse. Pues bien, la pregunta es, una persona, como el ejemplo que estamos hablando, una persona que por la gracia bendita de Dios vuelve a la normalidad, tiene dos caminos. Uno, endurecer su corazón y no aceptar al Señor Jesús como su Salvador y no hacer frutos de arrepentimiento, es decir, llevar una nueva vida, no aquella que llevaba antes, de caer gravemente enferma, es decir, llevar una vida mundana. Es decir, hablar con el Señor, entregarse al Señor y cambiar. Y la otra es seguir con la misma vida que llevaba antes y marcar el paso. Los ídolos de nuestra vida son aquellos, entre otros, los vicios, las mentiras, la fornicación, etc. Es decir, llevar una vida seguida o siguiendo a los ídolos. Pero también existen ídolos como los que se señalan en Deuteronomio. Y aquí, por favor, escúchenme con mucha atención, porque aquí encajan algunas religiones con las cuales a nosotros, los creyentes, también a veces nos identifican solamente por ignorancia, porque no es así. Nosotros creemos que el único centro de adoración es el Señor Jesucristo, porque a Dios así le agradó, porque es el nombre que sobre todo nombre le agradó a Dios. Hijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando manda el Espíritu Santo, Él dijo que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo, y Él tomará de lo mío y os hará saber. La Biblia, palabra de Dios, es cristocéntrica. Es el centro de adoración, el centro de congregación de todos nosotros los creyentes. Sin embargo, el Señor ya muy temprano en Deuteronomio, cuando recién ellos estaban saliendo del cautiverio de Egipto, le entregó a los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19, que vamos a leer y escuche con atención. Guardad, pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Es decir, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, no había nada más que yo soy, es decir, Dios, en la figura de una zarza ardiendo, y nada más. Porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo,
no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea, aquí nos está diciendo que tengamos cuidado con aquellas religiones, porque los hombres, las religiones son conceptos eminentemente humanos. ¿Qué pasó con los israelitas mientras Moisés estuvo un largo tiempo recibiendo las tablas de la ley? Obligaron a Aarón a que le hiciera un becerro y lo adoraran. Hoy día existen religiones, y usted sabe cuáles son, que tienen en sus altares figuras de hombres y mujeres porque se les ha ocurrido en su mente humana a estas religiones y que atentan contra los principios establecidos por el Señor y que yo se los acabo de leer hoy día. Con esto me refiero a que se debe abandonar los sistemas religiosos que adoptan estas formas de adoración o veneración, según lo que ellos dicen, que en la práctica es lo mismo. Y creer solamente en Señor Jesucristo, pedir perdón por los pecados de la vida pasada, enmendar rumbos y llevar una vida digna de arrepentimiento. Y una de ellas, salir del medio de los sistemas religiosos. Esa de las estatuas, hombres y mujeres. Inclusive, el Señor prohíbe que hagamos una imagen del propio Señor Jesucristo. Ninguna imagen, ninguna. Por lo tanto, debemos llevar una vida digna de arrepentimiento y una de ellas salir del medio de los sistemas religiosos que pervierten la obra de Cristo, ya sea reemplazando o negando la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz como única obra suficiente ante Dios para el perdón de pecados. Muchas personas, como el ejemplo antes dado, de la persona esa que estaba enferma, ¿te recuerdas? Han recibido, siendo no creyentes, beneficios en su vida que en muchos casos podría decirse que son milagrosos. Y ellos son posibles gracias a que Dios, escúchame bien, gracias a que Dios los está llamando al arrepentimiento por medio de estas obras. Que lo levantó de la cama cuando no podía hablar, cuando se pensaba que iba a morir, cuando solamente los ojos se le veía que estaba vivo, no se podía mover. Son muchos, como estas personas, por poner un ejemplo, que se olvidan al poco andar y los afanes de la vida los hace extraviarse una vez más por los mismos viejos caminos de antaño. O sea, viven una vida como si Dios no existiera y solamente van a postrarse delante de figuras en altares donde aparecen estatuas que nada son, yeso, cemento, paganismo puro. Querida alma o persona que me escucha y me estás viendo, Dios quiera que no seas tú que me estás escuchando una de ellas. Y si lo eres, hoy que me estás escuchando, hoy tienes tiempo para arrepentirte, pues no sabemos, ni tú ni yo, si mañana estaremos vivos. Y es hoy el día que te tienes que arrepentir y entregarte al Señor Jesucristo, diciéndole en tu mente y en tu corazón: yo, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz, te acepto como mi Señor y Salvador, y me arrepiento y pido perdón por mi vana manera de vivir. Muchas personas aman tanto la vida de desvaríos, de disfrute, de gozos,
¿Tienes alguna situación pendiente con alguien? ¿Debes pedirle perdón a alguien al cual tú has ofendido? ¿Debes ponerte en paz con un ser querido? ¿Con alguien de tu familia? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Un hermano? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un nieto? ¿Una nieta? Debemos ser capaces de seguir una vida de santidad apartada de pecado. El Señor muchas veces, cuando una persona está en pecado, prefiere, antes que siga cayendo en desmedro del pecado, les manda una enfermedad o permite una enfermedad y que esta persona fallezca. Muchas personas a veces mueren muy tempranamente en la vida. El Señor tiene el control de todo. El Señor es soberano. El Señor nos llama aún a que nos acerquemos por el arrepentimiento a través del sufrimiento. Porque dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres tú que la vida te trate mal? ¿Quieres caer de nuevo en enfermedad? Esto no es una campaña del terror, es una realidad. El Señor te entrega a ti una paz que supera todo entendimiento. Cuando tú crees en el Señor, la vida nueva que tú puedes llevar, alejado de la vida antigua y pecaminosa, es una vida plena de felicidad y satisfacción. Ya dijimos, el rico, el pobre que es rico y llega a ser rico, después se cansa de la riqueza. El hombre que andaba a pie y tiene hoy día un auto de lujo, se cansa de andar en auto. El hombre que quisiera ser un gran profesional y tener mucho conocimiento humano, títulos y postítulos y grados y posgrados, llega el momento de la vida en que se cansa del posgrado. ¿Qué es lo fructífero? Lo que el Señor dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, solamente a Él servirás y ante ningún otro te inclinarás. Y el otro es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas personas con mucho dinero se suicidan por depresivos porque no tuvieron amor, porque la soledad los mató? ¿Y cuántas personas viven la soledad y son capaces de vivir en esa soledad porque Dios habita en su corazón? Dios es un Dios vivo. Solamente la persona que cree en el Señor puede entender lo que yo te estoy diciendo. Por eso que le dijo a Nicodemo, el Señor debe nacer de nuevo. Tú que me estás escuchando pensarás que esto es una locura, pero no lo es. No es una locura. Creer en el Señor significa que tú nacerás de nuevo. Conocerás a Dios, Él escuchará tus peticiones, Él te hablará y tú te darás cuenta cuando emplee algún tipo de medios para que tú te des cuenta que debes regresar a Él y Él siempre tendrá las manos así abiertas para poder recibirte. Acuérdese el caso del hijo pródigo. Ese es el ejemplo, el papá del hijo pródigo es Dios, el hijo pródigo, ese desobediente que se fue a vivir una vida de francachelas, somos nosotros. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de castigo, porque es justo. Pero Dios prolonga las misericordias. Y cuando el Señor te ha dado a ti las misericordias y te ha dado y te ha regresado a la vida, ¿sigues tú siendo el mismo de antes? ¿Has cambiado tu vida? ¿Le has dicho que quieres ser, que tú quieres ser su hijo, que quieres ser cristiano, que quieres ser salvo, que quieres ser santo, que quieres ser un hermano en Cristo Jesús? ¿O sigues siendo el mismo de siempre, viviendo en vanidades, tratando de pasarlo bien, pero llegando a la casa sintiéndote vacío, solo, con muchos amigos, pero con una soledad que no resiste ningún tipo de prueba, con una depresión, te dan ganas de llorar, duermes poco, te duele la cabeza? Son síntomas de una depresión. Pues bien, estimado hermano,
estimado amigo, que tú aún no crees en el Señor. Abandona los ídolos, abandona las religiones, acércate a la sencillez del Evangelio y cree en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y le doy gracias porque hemos sido capaces, tú y yo, en un momento de poder reflexionar y escuchar. Que el Señor les bendiga. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, te dice que si tú crees que este programa te ha sido de bendiciones para ti, compártalo con algún ser querido o con algún conocido. Si no te has suscrito, suscríbete para que puedas escuchar y ver una cantidad de programas similares a este que puede hacerte de ayuda. Gracias, Señor, y será hasta una próxima oportunidad en que estemos tú y yo frente a las pantallas. Gracias.